Gracias a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que si nos ayudan con darle like a la página y compartir, va a ser maravilloso en nuestras redes sociales. Jesús nos ha venido hablando, y voy a seguir subrayando el tema, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, de tu historia. ¿Quién determina el rumbo de tu vida y de tu historia? Es nuestro corazón, porque Jesús ya nos bendijo, Dios ya nos bendijo por medio del Espíritu Santo, por medio de la muerte de Jesús y la resurrección. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo les pregunto en qué consiste en esta mañana el Antiguo Testamento, todos me van a decir en qué consiste el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento consiste en los 10 mandamientos de la ley, en las tablas de la ley que Dios dio en el monte Sinaí a Moisés. Pero si yo te pregunto, ¿cuáles son las leyes del nuevo pacto? ¿Tú qué me vas a contestar? ¿Cuáles son las leyes del nuevo pacto? Hay un nuevo pacto, y lo acaba de leer Joca, pastora, en Hebreos 8:6. Dice, en versión NTV, ¿sí lo ven en las pantallas? Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. El primer pacto fue obsoleto y vino el segundo pacto por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese nuevo pacto trajo nuevas leyes, y ese nuevo pacto no vino a no cumplir la ley, sino Jesús cumplió la ley. Pero hoy en día realmente nadie podemos cumplir la ley, y hoy en día nos siguen predicando en las iglesias que nos apeguemos a los 10 mandamientos al pie de la letra, y no se han dado cuenta que hay un nuevo pacto, y es por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia no es un evangelio nuevo, no es un evangelio diferente, no es el evangelio de la sanidad, no es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la gracia es Jesucristo, y es el complemento del ABC del Antiguo Testamento. Es el complemento, el final de lo que el Señor ha estado escrito, lo que escribió en el Antiguo Pacto. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, y si tú lees la palabra de Dios con los ojos de la gracia, en el Antiguo Testamento hay mucha gracia escondida para revelación de lo que Jesucristo estaba haciendo. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, recuerden que tenían que hacer sacrificios de corderos sin mancha. Era una imagen de Jesús. Pero el Señor les dejó las tablas de la ley, pero también les dijo, bueno, está bien, como no van a poder cumplirla, entonces van a tener que hacer sacrificios por medio de animales para que sus pecados y sus maldades fueran limpiadas, ¿no? Y así fue, por medio de sacrificios de animales. Pero maravilloso Jesús, porque el Señor vino a darnos el nuevo pacto con la obra terminada de la cruz. La obra terminada de la cruz, iglesia, nuestra salvación, nuestro éxito, si lo quieres ver así, y nuestra convicción de fe no viene de nuestras obras, viene de Jesús. Pero ¿qué diferencia hay entre el nuevo pacto y su cláusula y el Antiguo Testamento? Como iglesia y la iglesia de Cristo deberíamos conocer cuál es ese nuevo pacto, porque si nosotros conocemos ¿qué es ese nuevo pacto, que es el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio de la gracia, no es un evangelio diferente, es una relación íntima, fresca, dinámica, diaria con Jesús. Amén. Y eso te puede hacer libre de lo que estás viviendo. Sí, definitivamente el Antiguo Testamento nos habla mucho de la maldición de la tercera, cuarta y quinta generación. Es decir, que los pecados de nuestros antepasados, sus iniquidades, las vienen arrastrando y caen en nuestras propias vidas, en los hijos,
en los nietos, en los bisnietos. Si hay pecado de homosexualidad y lo que sea, se siguen repitiendo. Si hay pecado de adulterio, se sigue repitiendo. Si hay pecado de fornicación, se sigue repitiendo esa maldición. Si hay pecado de pobreza, de escasez, de pleito, de contienda. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y eso es guardar las promesas de su palabra en nuestra vida. El Señor Jesús, maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que no vino a condenar, Él vino a traernos libertad. Pero ¿por qué estamos en el mes de agosto? Ya se va a acabar el año, y mi pregunta es: de enero acá, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el evangelio de la gracia fluyendo y obrando en mi vida? ¿Verdaderamente está obrando Jesús fluyendo en mi vida? ¿O sigo con ese mismo conflicto personal, con ese conflicto que me sigue causando estragos? Porque va a causar estragos en tus emociones, en nuestras emociones. Seguimos con el mismo asunto de enero y estamos en agosto, cuando ya va a terminar un año. O seguimos, ¿por qué? Porque quizá no hemos comprendido del todo qué es el nuevo pacto y las leyes nuevas que hay en el nuevo pacto. Si yo le pregunto a la iglesia en general ¿qué es Dios?, quizá te van a decir los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Pero las tablas de la ley, todo fue externo, todo es: no matarás, no codiciarás, no. Pero no puedes tú tener relación con unas tablas y con unas leyes que te imponen así. Pero Dios las dejó no porque la ley fuera mala, la ley es buena, es santa, es justa. Pero Dios dejó la ley como un espejo a nuestras vidas para que viéramos nuestra imperfección en esas tablas y nos diéramos cuenta que por nosotros mismos no podemos salvarnos, por nosotros mismos no podemos cumplir, por nosotros mismos no. Entonces el Señor lo hace con un fin de que volteemos a los cielos, de que volteemos a su palabra y digamos: te necesito. Pero ¿qué es el nuevo pacto a favor de nosotros, basado en promesas mejores que las antiguas? Esto, al momento de creerlo y recibirlo en tu corazón, te vas a dar cuenta que tú eres realmente la justicia de Dios en Cristo. Y cuando digo justicia, si tú eres la justicia de Dios en Cristo, entonces tienes todo el derecho legal de las promesas del Señor. No se trata, a veces declaramos la palabra, decimos la palabra, lo cual es sumamente importante decir la palabra, pero es importante. David decía en el Salmo 20, lo vimos la semana pasada: examina mi corazón, oh Dios, examina mi corazón. Y el siguiente salmo, en el siguiente versículo dice: porque estoy consciente de tu amor inagotable. Ser conscientes de quiénes somos en Cristo marca la diferencia. Y vamos a leer Romanos 7:7 y comenzamos ahí en versión NTV, ahí están en las pantallas. Romanos 7:7, ahí comenzamos, versión NTV. Romanos 7, si puedes ir escribiendo, las citas te lo recomiendo, las palabras que se están diciendo, para que puedas meditar en tu casa de lo que vamos a ver. Yo le llamaría a esta prédica las dos leyes del nuevo pacto. Hay una cláusula que sella el nuevo pacto, hay algo que nosotros debemos de hacer en el nuevo pacto. Ahora bien, dice Pablo: ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado, Romanos 7:8, pero el pecado vamos a ponerle Satanás, porque el pecado es Satanás. Pero el pecado, Satanás usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí.
Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. O sea, el pecado, iglesia, tiene poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, ¿qué trajeron? Trajeron, en cambio, muerte espiritual. Wow, lo leo otra vez, Romanos 7:10, versión NTV. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. A veces es muy complicado comprender. Pablo, ¿me estás diciendo entonces que la ley de los 10 mandamientos lo haga a un lado? La respuesta la vas a encontrar conforme vayamos avanzando. Recuerda, esta es una línea imaginaria. Aquí estás bajo el régimen de la ley y aquí estás bajo el régimen de la gracia. ¿En cuál quieres operar? ¿Bajo qué régimen quieres operar? Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, pero puede ser que estés viviendo bajo el régimen de la ley. Y recuerda, lo hemos visto, no sé si es la primera vez que vienes a la iglesia, si ya eres de casa, pero hemos estado viendo en los últimos 5, 6 o 7 domingos este tema del evangelio de la gracia. No es un tema nuevo, no es un evangelio diferente, es el evangelio de Jesucristo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando dice aquí muerte espiritual, creemos que la muerte es muerte física, pero muerte espiritual hace estragos en nuestra vida, hace estrago en nuestro matrimonio. Quizá no hemos comprendido que nuestra lucha no es contra carne, no es contra personas, sino contra demonios, principados. Hay un mundo espiritual que no se ve, que rige y se mueve en este mundo. Recuerden que el líder de este mundo se llama Satanás. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Él es el líder, el príncipe de este mundo. Satanás mueve. Hay un mundo espiritual, pero también hay un mundo espiritual a nuestro favor que Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario, que dice en Colosenses que despojó a todo ese mundo espiritual y humilló y venció públicamente a Satanás al morir en la cruz. Pero ¿por qué es eso? A veces creemos, ay, o sea, qué padre, murió por mí, cuando me muera me voy al cielo. Pero es más que eso. La muerte espiritual, en este caso, lo que Pablo dijo, que se dio cuenta de que supuestamente la ley, pensábamos que nos da vida, pero no traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Las tablas de la ley no te dicen si un matrimonio viene en decadencia, o estás en depresión, o estás con síntomas de lo que sea en tu vida. Las tablas de la ley no te van a ayudar a cómo, por ejemplo, reconstruir un matrimonio, porque las tablas de la ley nada más te dicen: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro y no hagas lo otro. Pero qué tremendo, porque el no me edifica. Por eso ese pacto quedó obsoleto. Pero viene Jesús y Pablo nos está diciendo, en lo que acabamos de leer, Pablo nos dijo en un resumen que cuando introduces la ley, entonces reavivas el pecado. Y no solo eso, sino que también mata y trae muerte. Es eso. Y cuando la muerte espiritual está en nuestro hogar, está en nuestras vidas, está la amargura, la falta de perdón, la ira, la contienda, el conflicto. Y no solo eso, pasa a nuestros hijos, pasa a los nietos. Y es tremendo y es terrible porque hace caos en nuestras vidas. Y a veces el orgullo no nos deja ver eso. Pero ¿qué necesitamos entonces, Pablo, referente a lo que me estás diciendo? Entonces no me enfoco en la ley de Moisés y en los 10 mandamientos, por supuesto. Y claramente yo te digo en esta tarde que no te enfoques en eso, porque esa ley quedó obsoleta.
y quizá eso ha hecho que sigas viendo a Dios como malo, como el Dios que castiga, como el Dios que te va a enjuiciar. No. La verdad es que Dios es bueno y sus misericordias cada mañana son nuevas. Y Él nos bendice porque es un Padre bueno, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es un Padre bueno. Y entonces en Colosenses 2:14 y 2:15, versión NTV, Colosenses 2:14 y 2:15, y lo sigo leyendo. Él anuló el acta con los cargos que habría contra nosotros. Había unos cargos, había un acta en contra tuya y en contra mía, un acta oficial, una acta en donde ¿cómo se le llama? Cuando estás en se me fue la palabra, en el cielo. Dios no puede violar su propia palabra. Dios no puede violar su propia palabra. Por eso hay principios, por eso tuvo que venir Jesús. Porque tú dices, ay, ¿por qué Dios no derrotó así a Satanás y mandar a Jesús? No, es que Dios no puede violar su propia palabra y todo debe de ir acorde al cumplimiento de las leyes, entonces, que Él mismo estableció. Entonces viene Jesús y dice que anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, el mundo espiritual en la muerte y en la resurrección de Jesús fue movido a favor tuyo y a favor nuestro. Un mundo espiritual, un cargo que Satanás utilizaba era la ley. No la cumples, mereces morir. No cumples la ley, estás viviendo bajo el régimen de la ley, mereces morir. Y el pecado cobró fuerza. Y obviamente esto, como consecuencia, hubo muerte espiritual. Pero ¿qué es el acta de los decretos? ¿Qué es esa acta de los decretos que había en contra nuestra? En esta predicación, esta es una introducción, vamos a ir avanzando poco a poco, pero al comprender lo que vas a ver en esta tarde, vamos a comprender entonces por qué se repiten historias generacionales de maldición en mi vida, por qué vivimos en una situación que no deberíamos de vivir, por qué estamos en condiciones que no deberíamos de estar. Y a veces creemos que es Dios, pero no es Dios. Recuerda que lo que determina el rumbo de nuestra vida es nuestro corazón. Lo vimos en Proverbios. Por eso hay que guardar nuestro corazón. Y según como tú comprendas, según tu forma de creer, va a ser tu forma de vivir. Según tu forma de ver a Dios, va a ser tu forma de vivir. Y no es porque es una forma nueva o diferente, es el Evangelio. Es el Evangelio de la gracia. Entonces hay una acta en contra tuya que tú debes y que yo debo, no por lo que nosotros cometimos, quizá es por la desobediencia de Adán, pero es una maldición tras maldición tras maldición, y eso solamente por la muerte de Jesús se pagó esa deuda que había en contra tuya y contra nuestra. Recuerda, es un financiamiento de un auto, lo sacaste hace 2 años, vino alguien, pagó el financiamiento de tu auto, pero tú no sabes que lo pagó y sigues dando mensualidades de 4,000 pesos mensuales, 5,000 pesos mensuales, 6,000 pesos mensuales, y lo estás pagando y te estás esforzando por pagar un financiamiento de un auto que hace 2 años o hace 2,000 años fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces tú no tienes por qué estar pagando una deuda que fue pagada en la cruz. Pero eso ¿qué tiene que ver con mis circunstancias, Pablo? Yo me siento muy solo en estos momentos, me siento con mucha ansiedad, siento que me muero, siento que no me alcanza para esto, siento que mi matrimonio se derrumba, siento que ya se derrumbó, me siento acusado, me siento fracasado, no tengo trabajo, lo que sea. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Mucho. Tiene que ver todo, absolutamente todo. Pablo, es que a mí dame un mensaje que me motive a seguir adelante. Es que esto es todo. Esto es todo. Vamos a Romanos 7:13 y sigo leyendo versión NTV. Vamos a poner unas pantallas, ¿sí lo ven? Dice: pero ¿cómo puede ser, decía Pablo, acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no.
el pecado, Satanás, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. La verdad es que sí, somos pecadores, ¿verdad? ¿Verdad que somos pecadores? Amén, somos pecadores. Merecemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios que ya nos bendijo. Entonces, ¿por qué la ley tuvo que ser entonces clavada en la cruz? El acta de los decretos, por eso tuvo que ser clavada en la cruz. ¿Por qué el pecado usó la ley? Para provocar en mí una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la ley, ¿verdad que no? No podemos cumplir la ley. Pero dices, Pablo, entonces la gracia, ¿qué es? La gracia es más profunda que la ley, porque Jesús dijo en la gracia: si tan solo miras a una mujer y ya la codicias, ya estás adulterando en tu mente. Y en la ley, que es todo externo, que es todo de fuera, la ley nada más te dice no adulterarás. Pero en la gracia Jesús te dice, si con solo mirarla y la codicias, la deseas, ya estás adulterando. Entonces, Pablo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es la ley y qué es la gracia? Romanos 7:14, y seguimos leyendo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena, ya lo leí. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Romanos 7:15. Realmente no me entiendo, dice Pablo, a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos hacen lo que odian? O sea, lo que no quieres hacer lo haces, ¿verdad que sí? Ahora me salieron muy santos todos, qué bárbaros. Wow, ya vámonos. Realmente no me entiendo, decía Pablo. Iglesia, si no comprendemos qué es el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, vamos a seguir creyendo erróneamente muchas cosas. Los cielos están abiertos. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. El problema es que yo no he creído en lo que el Señor ya hizo por mí en la cruz. Pero ahorita vamos a seguir leyendo. Entonces, si tú te atienes, si te atienes completamente a la ley, entonces la ley te va a llevar a tu fin. La ley va a terminar no por salvarte, sino por hundirte más. Te vas a frustrar, te vas a reprimir, te vas a enojar con Dios y no vas a saber por qué. Pero no es Dios, es porque no he comprendido lo que es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es Jesucristo. Es Jesucristo. Di conmigo, el evangelio de la gracia es Jesucristo. Di conmigo, soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué tiene que ver eso, Pablo, con lo que me estás enseñando? Tiene que ver todo. En Romanos 7:25 o 7, no lo leas, te lo digo rápidamente. Pablo dice en 7:24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Pero en Romanos 7:25 dice Pablo, gloria a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la respuesta ante lo que Pablo estaba explicando y diciendo?
sigo siendo esclavo, sigo haciendo lo que no quiero. Pero Pablo nos está explicando lo que es la ley, lo que provoca la ley, la fuerza del pecado que usa la ley por no estar viviendo yo y cumpliendo. Yo debo estar viviendo en la gracia, no en la ley. Pero dice que la respuesta ante todo eso es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la respuesta para poder entrar de donde he vivido. A mí me han enseñado durante años un evangelio de control, un evangelio de obediencia para que Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa si no obedeces? Entonces llega en mí un sentimiento de culpabilidad y siento que no merezco estar en la iglesia, siento que no merezco que Dios me bendiga. Y el enemigo utiliza esos pensamientos, y por tu forma de pensar y porque está en tu corazón, no recibes el favor que Dios ya te dio desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero no es Dios, es mi forma de creer, es mi forma de pensar. Amén. Entonces la justificación y la santificación, justificación y santificación vienen en este nuevo pacto, no de la obediencia a la ley, no del cumplimiento a la ley. Otra vez, la justificación y la santificación vienen de nuestra fe en la obra cumplida por Jesús. Nada más por eso, así de sencillo. Pablo, me estás hablando de una gracia muy barata. ¿De verdad? ¿De verdad quieres eso? De verdad, es que es muy sencillo, Pablo. Es que en el nuevo pacto trata de lo que Dios hará o hace o hizo por ti, y en el antiguo pacto se trata de lo que tú tienes que cumplir para que Dios te bendiga. El nuevo pacto trata de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú quieras ayudarle a Dios. Por eso cuando somos generosos, cuando diezmamos y ofrendamos, no lo hacemos porque tengo que hacerlo, no lo hago porque es Pablo, no lo hago porque es la iglesia. Realmente cuando lo hago con esa gracia es por agradecimiento de lo que Él me ha bendecido. ¿Acaso hay otra forma de agradecer a Dios cuando Dios me dio el pan, los recursos, las estrategias y demás? Es una forma de adorar al Señor por agradecimiento. Por eso se llama gracia. La gracia provee. Dios te ha bendecido, Dios te seguirá bendiciendo, y tú das con esa generosidad por agradecimiento de lo que Dios sigue haciendo, hizo y seguirá haciendo en tu vida. Eso no es ley, eso se llama gracia. Pero ¿cuál es el nuevo pacto? Entonces, ¿cuáles son? Hay dos leyes en el nuevo pacto que resumen todo lo demás, absolutamente todo. Y eso es lo que quiero que te lleves en esta tarde. Esas dos leyes nuevas del nuevo pacto. Hebreos 8:10, voy a leer hasta el 13, versión NTV. Hebreos 8:10, ahí están en las pantallas, y vamos a leerlo. Hebreos 8, del 10 al 13, versión NTV. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Dónde va a poner sus leyes? En la mente, y las va a escribir en el corazón. ¿Cuáles leyes, Pablo? Para allá vamos. Yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Hoy tienes acceso directo a Dios. Tienes acceso directo a Dios por la sangre del Cordero, por medio de Jesucristo. Hebreos 8:11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. Cuando digo no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, es cuando escuchamos la voz del Espíritu. A veces hoy en día la gente, con todo respeto lo digo, acuden a los profetas, acuden a que casi que me lean las cartas cristianas, a los profetas y demás, pero no. O sea, tú tienes la voz del Espíritu Santo, tienes la voz del Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, porque Dios habla. ¿Sí sabías que el Espíritu Santo habla? ¿Sí sabías que el Espíritu Santo trae revelación a tu vida? ¿Sí sabías? Pero buscamos, con todo respeto lo digo, un profeta para que me diga what,
Es casi como ir a las cartas, es casi como que te digan tu futuro. Pero aquí dice la palabra, estamos hablando de un nuevo pacto y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni enseñar a sus parientes diciendo deberás conocer al Señor. Dice, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjense lo que estamos leyendo, Hebreos 8:12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto significa que Dios antes sí se acordaba de nuestras maldades y de nuestros pecados. Por eso se repetían las maldiciones generacionales. En el antiguo pacto, si no eran rociados con la sangre de animales, se perdonaba, pero se cubría, pero no se limpiaba el pecado. Se cubría, pero no se limpiaba. Pero aquí en el nuevo pacto dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, ya no, antes se acordaba, ahora ya no se acuerda, por la muerte y la obra cumplida de Jesucristo. Pero necesitamos escuchar el evangelio de la gracia antes para que produzca en mí una conversión de pensamiento y de corazón. En el hebreo, en español es arrepentimiento, pero en el hebreo es cambio de mente, cambio de pensamiento. Hebreos 8:13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ya caducó el antiguo pacto. El antiguo pacto ya caducó. Ahora es el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es el nuevo pacto. Ahora, hay dos leyes que Dios quiere escribir en tu mente y en tu corazón. ¿Quieres saber cuáles son? Vamos al Evangelio de Juan 13:34, versión NTV, y Romanos 3:27. Otra vez, Juan 13:34, versión NTV, y Romanos 3:27. En las iglesias hoy en día siguen metiendo mucha ley, mucha condenación, un estándar muy alto de que tienes que ser muy bueno para que Dios te bendiga. Pero el nuevo pacto no es así. Pablo, esto es gracia, iglesia. Esto es verdadera gracia. Gracia es el favor inmerecido. Ok, Juan 13:34, y yo le llamo la ley del amor. Aquí dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Qué nos da? Un nuevo mandamiento. ¿Qué cuál es? Ámense unos a otros. Es un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. ¿Quién nos amó primero? Él nos amó primero. Y una vez que recibimos su amor realmente y vivimos en su amor realmente, entonces dice, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse unos a otros. Es una nueva ley, un nuevo mandato. Esa es la ley del amor. Póngala ahí en sus apuntes, la ley del amor. Entonces la ley del amor, Pablo quiere ponerla en mi mente y escribirla en mi corazón. Yes it is. Sí, no se dice así, ¿verdad? Yes it is, pero es sí. La ley del amor. Entonces, ¿cuál es la ley? La primera, bueno, la ley del amor, nuevo mandato. Y vamos a Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Otra vez, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad, tu libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Entonces, nuestra libertad, ¿verdad que no se trata de cumplir la ley? ¿Está basado en qué? En la fe. Nuestra libertad de culpa y de cargos que había contra nosotros está basado en la fe. Ya tenemos dos leyes, iglesia: la del amor y la de la fe. La fe es la justificación. Creemos que somos justos por la muerte y la resurrección de Jesús. Y si creemos que somos justos, entonces
todo el favor, toda la gracia de Dios la vamos a recibir. No la recibimos porque nosotros mismos no lo creemos. Se me hace demasiado bueno y demasiado maravilloso que Dios me pueda bendecir. Pero es que el nuevo pacto, ahorita lo leímos, no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Dios hace. Así que hay dos leyes que quiere poner hoy en tu mente y en tu corazón. Es la del amor. ¿Por qué? ¿Por qué la del amor? Porque quizá yo pueda decirle al Señor hoy: Señor, ya no amo a mi esposa como antes, ya no la deseo como antes, llevamos muchos años casados. Pero las tablas de la ley te van a decir, los 10 mandamientos no te dicen cómo restaurar tu matrimonio, ¿verdad que no? Nada más te dicen no, pero ¿qué pasa cuando eres desbordado por el amor de Jesús? Cuando tú buscas intencionalmente, escuchando el evangelio de la gracia, wow, el amor. Entonces, cuando somos impregnados de su amor, entonces Dios nos habla directamente, pone en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces ese amor por mi esposa e incluso ese deseo de estar con ella fluye en iglesia, porque ya no es el amor de Pablo, es el amor de Dios fluyendo. Es el amor fluyendo. No se trata de mi esfuerzo, no se trata de lo que yo haga para que Dios me dé ese amor. Solamente es que yo pueda creer en ese amor de la ley de ámense unos a otros, recibiendo intencionalmente el Señor, poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, para que entonces Él me habla. Y cuando siento en mi corazón decirle: qué hermosa te ves, porque es el Señor poniendo ese deseo en mí, Él me está hablando en mí. Porque va a venir una profeta y me va a decir: tienes que perdonar a tu marido, tienes que perdonar a tu marido, tienes que amarlo. Por eso. Pero ¿cómo? Si no lo amo, ¿cómo lo voy a amar? Si no quiero perdonar, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que te conviene, sí te conviene, pero no lo estás perdonando realmente. ¿Sabes por qué? Porque no está el amor fluyendo. No está el amor fluyendo. Hasta que fluye el amor de Jesús, mis relaciones interpersonales, en mi trabajo, en mi escuela, en mí, donde te envuelvas, inclusive dentro de la iglesia, es el amor. Es un nuevo mandato, es una nueva ley que tiene que ser escrita. Pero sabes, Dios no viola voluntades, es un caballero. Dios jamás te va a torcer el brazo para que le hagas caso. Él te ama, Él quiere que seas intencional. Pero ¿qué tiene que ver el evangelio de la gracia con que yo ame o con que yo sea bendecido? El evangelio de la gracia, y ahorita lo vamos a ver, y con eso voy a cerrar al final, es necesario porque Pablo, en una predicación de pastores en el libro de Hechos, ahorita lo vamos a ver, él estaba en una predicación con obispos, que son supervisores, pastores, y les da una predicación donde dice: que nadie les dé otro evangelio, sea maldito, sea anatema. 2 veces lo repite, 2 veces la maldición, si alguien les da otro evangelio que no es el evangelio de la gracia. ¿Por qué le dice eso Pablo? Porque el evangelio de la gracia se trata del amor del Padre, el amor de Dios a nuestras vidas por medio de la muerte de Jesús. Fue suficiente, pagó un precio bien alto Jesús por el acta que debíamos. Dios ama a las personas, iglesia. Dios nos ama. Entonces Dios no quiere que nos prediquen un evangelio de juicio, de condenación. Ahora, justicia, te hicieron, págalo. Te hicieron, págalo, se merece. Pero lo peor del caso es que a veces juzgamos sin ver lo que hay en mi vida. Pero cuando el amor está escrito aquí y acá, en el cual debemos ser intencionales en su fluir, inclusive no vamos a tomar esas medidas precipitadas que parecen ilógicas, y lo de Dios suena ilógico totalmente. Sí, porque el sentido común humano es uno, pero el sentido común de Dios es otro. Es contrario al mundo.
lo de Dios. Hay dos leyes. ¿Cuáles son? El amor. ¿Y cuál es la otra? La fe. Somos la justicia de Dios en Cristo. Cada vez que peques, cada vez que te equivoques, cada vez que te emborraches, cada vez que hagas algo que sabes que daña al Espíritu Santo, di: soy la justicia de Dios en Cristo. Ahí llorando, ahí con la conciencia: soy la justicia de Dios en Cristo. Ahora entiendo muchas cosas. Cuando estaba más joven y lo platicábamos, ¿te acuerdas? No sabía cómo interpretar esto, pero hubo algo que a mí me guardó en mi juventud, de cuidarme sexualmente, y no entendía por qué. Sí hubo novias que me cortaron porque no las tocaba, porque no tenía relaciones sexuales con ellas. Y no porque sea un santurrón y soy un santo, no, soy el mismo nivel de pecador que tú, pero tenemos la sangre y somos la justicia de Dios en Cristo. Pero hay algo que me guardó, era el amor de Jesús. Porque yo me acuerdo cuando tuve ese encuentro de amor con Jesús, cuando tenía como 17 años. Fue en el momento exacto, llegó su presencia exacto para guardarme. José, el soñador, ¿recuerdan cuando huyó de la esposa de Potifar? No existían los 10 mandamientos, pero él tenía una relación con Dios, una relación viva tenía con Dios, con su presencia, con su amor, que huyó del adulterio, huyó de la fornicación. Él huyó, pero no por ley, sino por una relación con Jesús. Esa es verdadera gracia. Esa es verdadera gracia, una relación dinámica, fresca con Jesús. Esto no es denominacional, esto no es de religión, es Jesús, es un estilo de vida. Iglesia, ese es el evangelio de la gracia. Pero hay una cláusula, el nuevo pacto, y es esta. Una cláusula que me quedé wow. Te leo, Romanos 13:9 y 13:10. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué dice eso? Y en Romanos 13:10 nos da la respuesta en versión NTV. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es el amor. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor, iglesia. Es el amor el que nos va a guardar. Es el amor el que va a superar la ley, y no por nuestros propios esfuerzos, sino es su amor, iglesia. Es su amor obrando en nosotros. ¿Saben lo que es eso? Si estás quebrado ahorita, desesperado, angustiado, ¿sabes qué es lo único que te puede levantar? El amor de Jesús. Es que durante años, Pablo, me he esforzado, estoy cansado. Por eso hay mucha gente cristiana cansada, agobiada, en la misma situación de hace 10 años, de 20 años, de 10 años, de 15 años. ¿Por qué? Porque no han conocido el evangelio de la gracia. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice Jesús. No se trata de tus esfuerzos, se trata de lo que yo hago en ti. Entonces, ¿qué es lo único? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte como cristiano? ¿Cuál es? Y luego critican el evangelio de la gracia, por Dios. No digo que ustedes. Hay una cláusula que hace que funcione el nuevo pacto, y quiero que lo tengas bien claro. Hebreos 8:12, versión NTV, dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Eso hace que nuestro pecado generacional se corte, que lo que hicieron nuestros antepasados se corte. Nunca más me acordaré de tus maldades y tus pecados. Esa es la cláusula del nuevo pacto de Jesús, de Dios. Pablo, me estás hablando de gracia barata. Es gracia barata, sí. Quizá si lo quieres ver así, sí, porque no se trata de tu santidad ni de la mía, sino de la santidad de Él en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Pablo? Sencillamente creer. Así, el nuevo pacto nos facilitó todo a nosotros. En la antigüedad sufrían, tenían que hacer muchas cosas para salir adelante. Ahora sencillamente es creer. Si tú no crees esta verdad, vas a seguir atrapado en situaciones que no es Dios el que te tiene en esa situación. Dios no te tiene en esa depresión, Dios no te tiene en esa escasez, Dios no te tiene en esa desesperación, Dios no te tiene en esa maldición. No es Dios. La obra de la cruz fue 100% efectiva y nunca más se acuerda de tus pecados, nunca jamás se acuerda. Es una cláusula del nuevo pacto por la sangre del Cordero. Por eso eres la justicia de Dios en Cristo. Y con esto cierra Pablo en Hechos 20:32, en la predicación que hacía Pablo a la iglesia que no era en Israel, era en Siria, creo, no me acuerdo. Pero Pablo da una explicación y cierra con esto Pablo. Hechos 20:32, NBI, pónganlo en las pantallas, por favor. Ahora los encomiendo a Dios, dice Pablo en ese congreso de pastores. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Al mensaje de su gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús. No hay otro evangelio, iglesia. No hay otro evangelio más que el de Jesucristo. Amén. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Por qué el mensaje de la gracia? Y lo vas a leer, dice, mensaje que tiene poder para edificarlos. El mensaje de la gracia tiene poder para edificarlos. Quiere decir que si estás quebrado, quiere decir que si estás destruido emocionalmente, quiere decir que si tu matrimonio es hecho bolas, como sea y como sea, el mensaje de Jesucristo tiene poder para edificarte. Y una vez que eres edificado por escuchar el evangelio de la gracia, dice, y darles herencia. Primero es en Hechos 22:31 escuchar el evangelio de la gracia, y después eres edificado y después recibes la herencia. Por eso Dios nos ha estado dando este evangelio de la gracia, porque hay mucha ley en nuestra forma de pensar, porque la ley juzga y critica, pero la ley no ve lo que Él hace, o no se quiere dar cuenta de lo que hace a escondidas, de esos pecados que no se ven, de esos pecados que es no amar, de esos pecados que es no perdonar, de esos pecados de chismes que tienen el mismo peso. No dice Dios que el pecado de chismes más es el mismo, pero el evangelio de la gracia tiene poder antes del arrepentimiento. Inclusive necesitamos escuchar el evangelio de la gracia. Antes de la restauración necesitamos escuchar el evangelio de la gracia. Antes de la edificación necesitamos escuchar y recibir el evangelio de la...
Y cuando tú lo recibes verdaderamente, ese mensaje de Jesús, de la obra terminada, del nuevo pacto, del amor y de la fe, entonces vas a ser edificado. Y una vez que Dios está edificándote, construyéndote emocionalmente en tu forma de pensar, porque hay veces que pensamos y decimos, no, ya basta, yo ya no quiero, por lo que vemos en nuestras propias casas. Si un matrimonio está como perros y gatos, imagínate lo que le está dejando a sus hijos emocionalmente. Le está dejando un matrimonio de decepción, le está dejando un matrimonio en el que está diciendo, yo para qué me caso, mejor yo así estoy bien, o para que nada más estén peleando. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es amor y fe, y cuando vivamos eso, vamos a ser edificados y vamos a recibir herencia. Somos herederos y coherederos de sus bendiciones. Amén. Denle un aplauso fuerte en esta maravillosa. Edificarte y darte, siempre en ese orden. Edificarte y darte, iglesia. Este es el mensaje que Dios me dio en esta tarde para nuestras vidas, para poder meditar. Y entonces ya no hay ningún acta de los decretos que pueda condenarte, tenerte en amargura, en decepción, no. Cuando recibas el amor de Jesús y vivas el amor de Jesús, eso es verdadera gracia. ¿Qué es lo que cumple la ley? El amor. ¿Qué es lo que cumple la ley? El amor, iglesia. Bien dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Esto es tierra de bendición. Esto es Veraca